Ok, pues vamos por favor al Evangelio, según San Lucas. Hoy toca ver Lucas capítulo 10, ya nos acabamos la semana pasada el capítulo 9. Esta semana toca capítulo 10 de Lucas, versículo 1. Para que les dé el aire a ustedes. Lucas 10:1 dice así. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos algunas características que Jesús hablaba acerca de quienes tendrían el privilegio de servir, cosas que Dios nos pedía si queremos ser discípulos de Jesús, gente que va a comprometerse a servir? Hablábamos de algunas características y fíjate, curiosamente, justo antes de mandar a estas 70 discípulos, dice aquí capítulo 10, versículo 1, después de Lucas, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni cansado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos serás levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y bueno, Jesús manda a estos 70 discípulos ahora. La vez pasada mandó a los 12, ahorita son 70 los que van. Y aquí Jesucristo les dice, aunque podría uno pensar, bueno, pues la primera vez mandó a 12 nada más, y ahorita son 70, ¿no? Son 6 veces más que la primera vez. Y uno puede decir, no, pues ya somos más, qué padre. Y Jesús dice, mira, la mies es mucha. Y los obreros, aunque ustedes digan, bueno, somos 6 veces más y podemos dormirnos en nuestros laureles, decir, ay, pues ya somos más, ya tenemos. Los obreros realmente son pocos. ¿Por qué? Porque son 70 personas para llevar el evangelio a toda una nación. Cuando vimos en la escuela dominical, tocamos el tema de Israel. Platicábamos, los que tuvieron la oportunidad de estar ahí en la escuela dominical, platicábamos en esa vez que Israel está en un punto estratégico, está en un punto de paso de África, Asia y Europa. Y ese sitio es estratégico si tú quieres llevar una idea o difundir un mensaje. Y 70 personas no es tanta gente, no es mucho realmente. Actualmente la mies sigue siendo mucha, y realmente son pocas las personas que se comprometen. Tristemente,
seguimos en una cultura en la que estamos más interesados en nosotros mismos sin ver que hay mucha necesidad a nuestro alrededor, mucha necesidad. A veces ocurre, por ejemplo, que hay una película, me acuerdo de un doctor que era así como que medio, un cirujano, que era muy seco, era un cirujano cardiovascular, y él operaba a las personas y los abrían así en canal. En aquel entonces las cirugías eran así de corazón abierto, ¿no? Entonces abrías el esternón para la operación, y había una parte de la película que le decía a una paciente: doctor, y se me van a quedar estas cicatrices como grapas. Está viva, hombre, ¿qué se preocupa? Casi como fuera así tipo seguro social, ¿no? Y hasta que de repente le detectan un cáncer de laringe a él, y entonces su perspectiva cambia, porque ahora ya él puede ver desde el lado del punto de vista del paciente cómo se sienten las personas. Y a veces nosotros nos ocurre, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me da mucha tentación cuando veo a una persona que va empujando su carro, que está descompuesto su coche y va empujando. Y pues cuando tengo la oportunidad, y no lo digo para que no, ya perdí mi galardón, ¿verdad? Pero pues, te bajas y le empujas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando era más chavo, muchas veces tuvo que empujar mi coche. Y a veces, por mucho de que estás empujando, pues no puedes solo, ¿no? Y ya entre 2 o 3 de repente sientes que te empujan. Pues, súbete, ya tú le arrancas y ya, órale, vámonos. Y ya llegas donde tienes que llegar, ¿no? Vivimos en una burbuja, estamos acostumbrados a estar en una burbuja de cristal. Si un programa no nos gusta, si un programa está muy crudo, lo cambiamos, hasta que no podemos cambiar la realidad de nuestra propia vida, y entonces enfrentamos situaciones que nos hacen más sensibles. Pero no tendría que ser de esta forma, ¿no? Que llegáramos a ese punto para poder cambiar nuestra forma de ser, nuestra perspectiva. Entonces la mies es mucha. El día de hoy mucha gente no conoce de Cristo, y existen muchas voces, tristemente, ¿no? Ahorita, antes había una sola estación de radio que llevaba programación cristiana. Ahora son como 4 o 5, según me están comentando, son varias, y no todo lo que se habla es de acuerdo a lo que dice el Evangelio. La gente sigue buscando en sí mismos, en el dinero, en los bienes, su propia satisfacción. Y existen un chorro de religiones, ¿no? O sea, cuando hablo de evangelio me refiero hay católicos, hay mormones, hay testigos, hay cristianos, evangélicos, no evangélicos, bautistas, adventistas, sabatistas. Y de repente la gente ya cataloga a Cristo como una religión. En la época de Jesús había muchas voces también. Mucha gente que hablaba de nacionalismo, mucha gente que hablaba estaban los fariseos, ¿se acuerdan? Que eran muy estrictos con la ley, pero que no podían aceptar la doctrina de Cristo, no podían aceptar a Jesús como el Mesías. Estaban los saduceos que decían: no, pues no existe, o sea, el infierno es en este mundo, aquí, y más ahorita que no sirve el clima, sentimos el infierno, aquí es o sea, es lo que decían los saduceos. Hoy seguimos viendo lo mismo. Jesucristo dice en el versículo 3: yo los envío como corderos en medio de lobos. Y hay una razón por la que Jesús dice esto, y es que Dios nos invita a que cuando vayamos a este mundo a hablar de Jesús, tenemos que ser prudentes e ir confiando solamente en Dios. Una oveja, si te fijas, una oveja por sí sola no va a donde hay una manada de lobos. ¿O sí? Al contrario, una oveja le corta vuelta, ¿no? Solamente que su pastor, el buen pastor, lo lleve ahí. De manera que cuando Dios nos llama a trabajar en su mies, nos llama a trabajar, no de que vamos, aquí vengo a ver, no, o sea, vengo a este sitio, y aunque a lo mejor vivo rodeado de enemigos, rodeado de gente que practica brujería, gente que adora la Santa Muerte, gente que es súper, hiper, mega metida en una religión X o Y, y que me son contrarios. Mi pastor, mi buen pastor me está llevando ahí, Jesús me está llevando a este lugar, y a este lugar vengo, y vengo confiado como oveja, que Él me va a defender de los lobos. Y así tienes tú que pensar.
A veces sí se friquea uno, ¿no? Cuando, pues, no sé si has ido alguna vez al mercado, ¿no? Todo el incienso y todo lo que queman y ponen y hasta uno como que puede decir como que, ay, nanita, ¿dónde me estoy metiendo, verdad? Y hasta se ve feo el lugar así como lóbrego, ¿no? Recuerda, la luz en las tinieblas resplandece. No tienes por qué tener temor. Versículo 4 dice, pues, lo de la bolsa, la alforja, el calzado, pues son instrucciones semejantes a las que ya vimos cuando leímos Lucas capítulo 9, versículos 3 al 5. Versículo 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará en él, y si no, se volverá a nosotros. Y aquí Jesús nos está diciendo y nos está enseñando cómo predicar el evangelio. El evangelio trae un fruto de paz. Venimos en son de paz. De hecho, evangelios son buenas nuevas. Todo ser humano nace con un conflicto, todo ser humano nace en guerra, siendo enemigo de Jesús, siendo enemigo de Dios, más bien no que de Jesús, de Dios. Y venimos a decir, reconciliaos con Dios a través de Cristo, reconcíliense. Venimos en son de paz. Y el segundo, bueno, aquí vamos a leer, de hecho, en Segunda de Corintios, podemos ahondar un poco en esto. Segunda de Corintios, capítulo 5. Esta semana, de hecho, toca leer Filipenses, se me olvidaba, ya leímos Efesios. Esta semana toca Filipenses. Pero ahorita vamos a Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 20. Dice así: así que somos, como dice, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Tú y yo venimos representando al reino de los cielos. Tu comportamiento, tus palabras, tus acciones deben reflejar la dignidad del reino que representas. Muchas veces me acuerdo cuando, bueno, mejor no menciono ese ejemplo porque es mencionar expresidentes, pero bueno, es como si llegara un embajador, ¿no? Llegara un embajador no sé, a la corte en Inglaterra, una cena en la embajada de Inglaterra, y llega el embajador de México, ¿no? Y llega, para empezar, desaseado, ¿sí? Con la camisa abierta, así, una cadenota acá, la camisa abierta, llega y va, ¿qué hubo, raza? ¿Cómo están? Y así como que, ¿qué onda, no? Y llegan a la mesa a comer y después se oye, ay, perdón, es que me eché unos tacos antes, porque luego tardan mucho, no dan de tragar aquí, un poquito de tragar, unos tacos aquí, se sube los codos en la mesa, ¿no? Hace ruido. Digo, finalmente, él como embajador representa a su país. Igual, por ejemplo, alguna vez le preguntaron a un marine, no sé si han visto los marines, que son los soldados que están siempre de azul, con la gorra blanca en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos va a un lugar y siempre hay dos pelados ahí, dos marines bien firmes, bien, y pasa y lo saludan. Y le preguntaron a uno de estos marines que fue, le tocaba hacer guardia del presidente Richard Nixon. Y le decían, ¿cómo es posible que puedas hacerle el saludo a un hombre como ese? Y él le respondió, nosotros no saludamos al hombre, saludamos la investidura presidencial. Yo saludo al presidente de mi país, al presidente de Estados Unidos. Si el hombre está a la altura o no de esa investidura es otra cosa, pero yo saludo esa investidura, es lo que yo saludo. En inglés dicen, we salute the rank, not the man. Saludamos al rango, no al hombre. Pero el rango te obliga a tener una investidura. Y Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos.
Y tenemos que buscar nosotros reflejar esa dignidad que Dios ha puesto en tus manos, en nuestras manos. De manera que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de obra, sea de pensamiento, debe reflejar a Cristo. Debe reflejar a Jesús. Lo hemos platicado, ¿no? Cómo manejas, cómo saludas a la gente, cómo pides las cosas. De repente, así como corregimos a nuestros hijos, ¿no? Agua, ¿me puede dar agua, por favor? ¿Pide agua, por favor? Gracias, gracias. ¿Por qué? Porque tienes que enseñarle a ser una persona educada. Una persona que tiene que pedir cosas, por favor, gracias. En Cristo va más allá. En Cristo Dios nos pide que amemos a nuestros semejantes, amemos a nuestro prójimo. Aún la gente dice, esclavos, siervos, amen a sus amos, aún los difíciles. ¿Has tenido un jefe difícil? Bueno, ámalo. La Biblia dice, aún los jefes difíciles, mala onda, la gente que te da la vuelta, que te voltea la cara, debes amarla también a esa gente. Es difícil, no es fácil, o sea, somos sinceros, así como que no, sí, pero por eso nos apoyamos en Cristo. Y somos embajadores en el nombre de Jesús y reflejamos a Cristo. Ahorita fuimos a comer, antes de venir para acá, y me dijo Axel algo que me dio gusto. Dice, ¿por qué somos los únicos que se están riendo en el negocio del restaurante? Todo el mundo anda con una cara. Y Axel me dice, oye papá, ¿por qué no somos los únicos que estamos riendo? Y le digo, porque no tienen a Cristo. Ah. ¿Qué es eso? Cristo te da paz y te da gozo. La gente se da cuenta cuando algo es religión. La gente está cansada de religión. La gente está cansada de que te digan, no, que mira, que vas esto y haces el otro, y no pasa nada. Los de paren de sufrir comienzan a padecer, ¿no? Y pasa por la puerta de la fe, y te vendo el agua de las 7 potencias, y ahora haces esto, y ahora haces el otro, y ahora haces aquello, y cuando se vienen a dar cuenta, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. ¿Y qué es lo que va a servir? Que tú le digas a la gente, Cristo te ama, en Cristo tienes perdón de tus pecados, en Cristo tienes paz y tú tienes paz en tu rostro. Que tú tienes paz. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que tú le vas a dar a la gente? Lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sabes una cosa? Y cometo mis errores, pero ¿sabes qué? Dios me ama. Dios es bueno. Y en Cristo yo tengo una nueva vida y Él ha ido cambiando mi forma de ser poco a poco. Y tuve esta necesidad y Dios me ayudó. Eso es lo que tenemos que hacer. Hablar de verdad. Hay veces que tristemente, por ejemplo, hay en Estados Unidos habían ministerios de gente que ponían un montón de sillas de ruedas enfrente para sentar personas que no estaban enfermos, para que cuando llegaran la señal, ¡pum!, se paraban y como que estaban ya sanados. Frutos de plástico. Frutos de plástico. Jesús dice, llegas a una casa, eres mi embajador, vienes de mi parte. Y cuando te vean a ti, te deben de ver a mí, deben de ver a Cristo. Efesios, que leímos esta semana, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 1. Fíjate, ¿ya están ahí? Efesios 4:1. Dice, Efesios 4, versículo 1. Espero. Dice aquí, yo pues, hablando del apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí la Biblia, el Espíritu Santo nos dice aquí a través de Pablo, yo te ruego, camina como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿A qué fuiste llamado? A ser embajador de Cristo. Tú que estás aquí sentado en esta tarde, tú eres un embajador de Cristo ante tu familia, ante tus compañeros de trabajo, ante tus compañeros de escuela, ante tus vecinos. Tú eres un embajador de Cristo. Toda la gente que te conoce, tarde o temprano vas a ver que eres cristiano y tarde o temprano tú vas a presentar la embajada de quién eres. Y todos los embajadores siempre se mueven muy acá, muy fufurufos. ¿Por qué? Porque ellos representan la dignidad del país del cual ellos vienen. Cuando hay olimpiadas, cuando hay juegos olímpicos, panamericanos, cuando hay juegos deportivos, los atletas que participan ahí son embajadores deportivos, deben de comportarse a la altura del país que representan. No andar de borrachos, ni andar de... No, vas representando a tu país, represéntalo bien. Y es igual, que no lo hacemos, ¿verdad? No siempre lo hacen. Pero aquí Dios nos dice, tú eres representante de Dios, salud, delante del mundo. Tú representas a Cristo. Y lo que tú haces, cómo tú te comportas, lo que tú dices cuando estás bajo presión, cuando estás con problemas, cuando estás con circunstancias difíciles, va a hablar mucho a los demás de quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? Regresando a Lucas 10, versículos 10 al 16. La Biblia nos da aquí, Jesús da una advertencia. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sepan, aunque me digas que no, pero entérate, el reino de Dios ha venido a ti. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y después empieza a hacer ayes, endechas, Jesús. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. O sea, si en otro lugar se hubiera hecho lo que se ha hecho en medio de ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Por tanto, dice, para esas ciudades va a ser más tolerable el castigo que para ustedes. ¿Por qué? Dice, porque el que ustedes escucha y los desecha, me desecha a mí, a Jesús. Y el que desecha a Jesús, desecha al Padre, que fue el que le envió. Mucha gente tiene problemas con el infierno. Mucha gente dice, pero ¿cómo Dios va a mandar gente al infierno? Tú escoges. Tú escoges. Lo hemos platicado. Jesús se hizo carne, vivió entre nosotros, vivió sin pecado, siendo tentado por más de 33 años, sin pecar, nos habló la verdad eterna, murió por nosotros en la cruz, para que digas, no gracias, y quieras presentarte delante de Dios con tu justicia. Está rudo eso. ¿Qué crees que va a decir Dios? O sea, te estoy dando a mi hijo y lo rechazaste. ¿Cómo crees que te voy a recibir en mi reino? Si te estoy ofreciendo la vía de acceso y no quieres venir. ¿Sí? Y ahora está rudo porque a veces uno dice, bueno, no es parte del tema en sí, pero a veces sí lo quiero mencionar. Está este tema de la fe. Es que esta persona no se sana porque no tienen fe. No tienes fe y pues por eso no está pasando algo. Muchas veces Jesús
no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. Y es precisamente por esto. Porque si Dios sabe que haciendo ese milagro, aún con ese milagro, no vas a cambiar, no vas a creer, ni la gente a tu alrededor va a creer, ¿para qué te mando ese milagro? Porque en el día del juicio final yo voy a pedirte cuentas. Y si hice esto, te mandé a este mi siervo, a este siervo, a este siervo, te hablé tal día, te hice este milagro y no entendiste. Y en el infierno va a haber gente que va a sufrir más que otra, por lo que está diciendo Jesús, porque dice, va a ser más tolerable el castigo para estos cuates, para Sodoma, imagínate, que eran malos como ellos solos, que para ustedes. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, Dios mismo les vino a hablar y no hicieron caso. Lucas capítulo 12, un poquito más adelante, nada más muévele un poquito más hacia adelante, Lucas capítulo 12. Versículo 47. Lucas 12, 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿cómo dice? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Es lo que Dios va a demandar de ti. Aún la palabra que estás leyendo el día de hoy, aún lo que hoy estamos leyendo y platicando, tú puedes decir, bueno, pero pues allá donde estoy nadie me conoce. Dices que soy embajador de Cristo, pero total no saben que yo vengo aquí, hombre. Total no pasa nada. Aguas. Aguas. Dios demanda, no da las cosas nomás porque sí. Dios demanda algo de nosotros. Hay gente que vive muchos años de vida. ¿Sabes qué? Cada día de tu vida tiene un precio, un fruto que Dios espera de ti. No es para que estemos, ya tengo 30 años de jubilado, gloria a Dios, aquí viviendo de horario público. Me levanto, hoy voy a llegar más tarde, hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, nuestra vida misma es para el Señor, es para mostrar a tu alrededor su gloria. A veces va a haber días que te vas a levantar de malas y no tienes ganas de ser ni compasivo, ni misericordioso, ni nada. Te va a pasar. ¿Qué vas a hacer? Dios te ha dado su palabra. Tú no puedes decir, yo no sabía, no me dijeron, a mí nadie me enseñó. Ahora, no es de que, mejor no voy a venir para que ya no saber nada y no me peguen tampoco. No. Aquel que está allá afuera y no conoce la voluntad de Dios, va a recibir el justo castigo que merezcan sus actos, de acuerdo a qué tanto Dios le dio oportunidades de conocer a Cristo y las rechazó. Pero va a estar en el infierno. Punto. Tú que has escuchado la palabra de vida, tú que has escuchado la palabra de Dios, tienes dos opciones. O la sigues y Dios va a darte recompensa eterna. Anoche platicábamos en la radio y fue algo que me brincó cuando estaba leyendo ahí mismo en la cabina.
Jacob era un comerciante, era un nómada, era una persona sin importancia, y sin embargo, por el hecho de que él siguió la voluntad de Dios, ahí como él pudo, Dios honró a este hombre dándole un entierro de estado. Dios le dio un entierro de rico, de una persona importante. Dios lo honró. Tú tienes dos opciones. Decir, bueno, me hago el de que no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Bueno, pues te va a tocar doble cinturoniza. Porque no es lo mismo que tú le digas a tu hijo, que tu hijo le digas, es tu obligación limpiar tu cuarto, y pasa un mes y no lo ha limpiado. Le vas a dar, ¿verdad? A que le digas, limpias tu cuarto, por favor, cuando regrese lo quiero limpio. Y regresas y ¿qué? No está limpio. Le vas a dar con más ganas. A eso se refiere. ¿Pero qué? Llegas y el cuarto está rechinando de limpio, ¿no? Todo en su lugar, todo ordenadito. Abres el closet y te cae todo. No, abres el closet y todo está bien acomodado. La basura está en bolsas allá afuera. Es más, aparte de que limpiaste tu cuarto, limpiaste el cuarto de tus papás, limpiaste la cocina, limpiaste la sala, lavaste los platos, hiciste la comida. Obvio que eso dices tú, bueno, pues vamos a darle un premio, ¿no? Vamos a darle un incentivo, ¿sí? Te voy a dar un aplauso, hija. ¿Sí? Es lo mismo con el Señor. Tienes dos opciones. Haces lo que tu Señor, lo que tu Padre te está pidiendo, o no lo haces. Si no lo haces, eres desobediente y te va a tocar. Si lo haces, estás obedeciendo a tu Padre. Y dice Dios, órale, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así funciona esto. Dios no desea que seamos castigados. Dios no desea que le hagas las cosas por miedo. Dios quiere que lo hagas porque lo amas, por amor. Dios quiere que hagas todo por amor a Él, así como Él ha hecho todas las cosas por amor a ti. ¿Ok? Pero es una advertencia. Jesús nos da una advertencia. No puedes tomar a Dios a loco. No le puedes decir, no, yo no quiero, no me dan. No. Y me refiero a aquello que Dios te ha hablado a tu vida. Aquello que Dios te ha hablado a tu vida. De manera que todos nosotros, para terminar, todos nosotros somos embajadores de Cristo. Y tenemos que comportarnos conforme a esa dignidad que Dios te ha llamado. Pide la ayuda al Señor. Si sientes que no puedes, sientes que es muy difícil, pide la ayuda al Señor. Él es fiel para siempre ayudarnos en todo lo que le pidamos, toda nuestra necesidad. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.